Pacto de Varsovia. El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia, por la ciudad en que fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del Bloqueo del Este, diseñado bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. El ámbito del Pacto de Varsovia abarca a todos los estados socialistas de Europa del Este, a excepción de Yugoslavia, es decir, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética. Los estados del Bloqueo del Este mantenían ya antes de la firma del tratado una estrecha relación militar con la Unión Soviética, cuyo ejército había cometido su liberación durante la Segunda Guerra Mundial. La profunda influencia ejercida por la Unión Soviética en el bloque había sido percibida como un desafío por otras potencias aliadas, que consideraban la expansión del comunismo como una amenaza inmediata al régimen político y económico dominante en Europa. Los miembros del Pacto de Varsovia acordaron en términos muy similares a los empleados por el Tratado de Atlántico del Norte (OTAN) la cooperación en tareas de mantenimiento de la paz, la inmediata organización en caso de ataque previsible, la defensa mutua en caso de que alguno de los miembros fuera atacado, y el establecimiento de un Estado Mayor en conjunto para coordinar los esfuerzos nacionales. Consiste en 11 artículos en total. El pacto no hace referencia directa al régimen de gobierno de los miembros, declarándose abierto a todos los estados. Desde mediados de la década de 1950 hasta la de 1980, dos órganos fueron quienes ejecutaron las funciones del Pacto de Varsovia: el Comité Político Consultivo y el Mando Unificado de las Fuerzas Armadas, ambos con sede en Moscú. Según los términos del tratado, el Comité Político Consultivo coordinaba todas las actividades, excepto las puramente militares, y el Mando Unificado de las Fuerzas Armadas ejercía la dirección sobre las tropas asignadas a este por los Estados miembros. El Pacto de Varsovia fue un instrumento elaborado en el enfrentamiento de tipo ideológico entre los bloques occidental y oriental, surgidos a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se ha argumentado que el Pacto de Varsovia era en la práctica un instrumento de control de la Unión Soviética sobre los estados socialistas del este de Europa, a fin de impedir que salieran de su égida. En algunos casos, efectivamente, los intentos de los países miembros para dejar el pacto fueron aplastados militarmente, como por ejemplo la Revolución de Hungría de 1956, en octubre de ese mismo año. El Ejército Rojo, amparándose de las previsiones del Pacto de Varsovia, entró en Hungría y acabó con incipiente levantamiento anticomunista en apenas 2 semanas. Las fuerzas del Pacto de Varsovia fueron utilizadas también en contra de algunos de sus miembros, como en 1968, durante la Primavera de Praga, cuando invadieron Checoslovaquia para acabar con las reformas flexibilizadoras que estaba encarando el gobierno, catalogadas por la URSS como tendientes a destruir el socialismo. Albania se retiró de la alianza en 1961 como resultado de la separación chino-soviética, en la que su régimen estalinista de línea apoyó a la República Popular China. Aunque los países de la OTAN y los del Pacto de Varsovia no se enfrentaron en ningún conflicto armado, mantuvieron activa la Guerra Fría por más de 35 años. La vigencia de la doctrina Sinatra contribuyó a la aceleración de los cambios que sacudieron Europa del Este a partir de 1989. Los nuevos gobiernos del Este eran menos partidarios que los precedentes al mantenimiento del Pacto de Varsovia, y en enero de 1991 Checoslovaquia, Hungría y Polonia anunciaron que se retirarían el 1 de julio de ese mismo año. Al rendirse Bulgaria
En febrero el pacto se vio disuelto a efectos prácticos. La disolución oficial aceptada por la Unión Soviética se formalizó en la reunión en Praga el 1 de julio de 1991. El 12 de marzo de 1999, República Checa, Hungría y Polonia, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, se unieron a la OTAN.